Hola, es un gusto estar nuevamente contigo. Como ya sabes, soy Rodrigo López, el espacio Sapere Aude, en latín Atrévete a saber. Y justamente la intención es que vayamos construyendo en cada episodio un nuevo espacio de reflexión, preguntas, ideas, cuestionamientos, ciertas interrogantes que a veces nos podemos hacer. Recuerden que ese es el gran desafío, ¿no? O sea, en este proceso de aprendizaje y de crecimiento personal, en dónde están, pues, tanto nuestras fortalezas como nuestras áreas de oportunidad y qué podemos hacer diferente. Me parece, no porque esté mal lo que estemos haciendo ahora, lo aclaro, sino porque tal vez podría ser mejor. Entonces vámonos sobre esta idea. Y bueno, el libro que vamos a compartir el día de hoy, les puedo decir que es uno de mis libros favoritos, y el libro es este, Cartas a Lucilio, de Séneca. Bueno, ¿quién fue Séneca? Seguramente a algunos de ustedes les suena. Uno de los grandes exponentes del estoicismo, esta filosofía griega de así más o menos unos 2000 años, aunque ha habido exponentes desde antes, y hubo algunos posteriores, como Epícteto, como Marco Aurelio, el emperador romano, ¿sí? Pero aquí, básicamente, ¿cuál es la idea del estoicismo? Que nosotros como personas tengamos perfectamente claro qué cosas sí están bajo nuestro control y cuáles no. Me parece que si tú eres muy consciente de eso, te puedes evitar muchos conflictos. ¿Qué cosas, otra vez, sí dependen de ti y qué cosas no? Ese es uno de los grandes principios del estoicismo. Bueno, Séneca nace en el año 4 a.C., en lo que hoy es España, lo que se conocía como Hispania, que se considera ahora sí que un autor romano, porque pertenecía en esa época al Imperio Romano, y él muere aproximadamente unos casi 70 años después, ¿no? Es una figura muy interesante, como creo que todas y todos nosotros, un personaje de contradicciones, ¿no? Porque una de las grandes críticas que les puedo platicar que él recibió durante su vida es que no siempre vivió en base a los principios que él predicaba, pero bueno, ¿quién somos nosotros para juzgarlo, no? En este libro, la verdad es que expone unas ideas de una grandísima sabiduría que me parece que siguen siendo vigentes después de prácticamente casi 2000 años para esta época. Y bueno, ¿quién fue Lucilio? Porque acuérdense que el libro se llama Cartas a Lucilio, solo para que lo tengan ustedes muy presente. Lucilio, que sí existió, no se tiene mucha referencia histórica sobre él, pero sí fue un personaje que está documentado que existió en una época muy similar, o sea, eran contemporáneos y eran amigos. Entonces, Lucilio era un personaje y un ciudadano en la antigua Roma también, ¿no? Entonces, ahora sí que en este caso ya más que verificado, que las cartas están dirigidas a él, pero básicamente son como una serie puede ser recomendaciones, recopilaciones, como ideas, ¿sí? De cómo vivir mejor. Entonces, la verdad es que, digo, espero que lo disfruten, igual que yo lo he hecho. La verdad es que es uno de los libros que he leído más de una ocasión y me parece que puede ser muy interesante, al igual que en ocasiones previas. Voy citando textual algunas ideas del autor y sobre eso vamos trabajando. Fíjense muy bien, voy con la primera. Enséñame que el bien de la vida no radica en su extensión, sino en su uso. Dime cuando me acuesto, puede ser que no despierte. Adviérteme al despertar, puede ser que no duerma en la noche. Es decir, y tenemos que aprovechar el tiempo. La frase que posiblemente has escuchado, Carpe Diem, seize the day, aprovecha el día, que se popularizó con la película de los poetas muertos, con Robin Williams, como el profesor Mr. Keating, tiene mucho que ver con esto. Es decir, ¿qué tanto en verdad hacemos un buen uso del tiempo que tenemos asignado? Tú piénsalo, cómo distribuyes tu día a día, qué es lo que haces, qué es lo que dejas de hacer. Y siempre hay una palabra que yo, de manera así que muy personal, trabajo cuando facilitamos el tema de la gestión del tiempo. La palabra es priorizar. ¿Sí? Hay que organizar nuestras actividades en base a una priorización consciente y responsable de lo que nos toca hacer. Entonces, esta sería como una primera aproximación. La verdad es que esto de carpe diem, de aprovechar el día, me parece que en ocasiones a mí me puede dejar inquieto cuando en verdad hago este ejercicio, o más bien cuando no lo hago, de identificar qué tanto estoy trabajando para alcanzar la meta que quiero lograr, qué tanto me estoy dirigiendo justamente al lugar al cual quiero estar. Entonces, quédate con esta primera idea que está muy alineada al tema de la utilización del tiempo, ¿no? Una segunda, a ver qué te parece esto, ¿no? Él dice que la persona que es sabia, ¿sí? Siempre está alegre. Esto es un tema que puede ser discutido, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, sí, pero hay fenómenos que no dependen de uno. Acuérdense lo que les dije al comienzo, y es cierto, hay factores que tal vez no te van a satisfacer, hay resultados que no vas a alcanzar, hay tal vez personas que te van a desesperar, pero no se trata de eso. Más bien acuérdate qué es lo que está bajo tu control. O sea, hasta qué punto, ¿sí? Tú puedes, siendo consciente de lo que a ti te corresponde, trabajar sobre esa línea. Es decir, hacerte responsable de lo que te toca. Y aquí hay un término nuevamente que es contemporáneo, que es el accountability.
Posiblemente lo has escuchado porque luego nos encantan los anglicismos, ¿no? Pero el accountability básicamente es una rendición de cuentas basada en una responsabilidad propia, ¿no? Entonces me parece que aquí el gran desafío que tenemos en la empresa, en la escuela, en la familia, en la sociedad, en el sitio en el cual tú estás, es cómo asumes esa responsabilidad propia, cómo la aceptas esa responsabilidad y yo incluso te diría algo, cómo la disfrutas esa responsabilidad. Porque si me permites, y es algo que yo observo mucho, así como en la sociedad actual hemos sido muy tendientes a exigir derechos, que creo que es válido y es necesario, no digo que esté mal, pero así como exigimos derechos, creo que hay que asumir responsabilidades. Y dentro de esa asunción de la responsabilidad, me parece que la forma como tú la asumas, en gran medida tiene que ver con el resultado que obtengas. Entonces, me parece que va mucho por ahí esta reflexión de no dejar que en realidad algo te perturbe tanto que pueda llegar a afectar tanto el estado de ánimo que incluso te pueda desviar del resultado al cual tú quieres llegar. Va muy alineado a esto y me parece que es algo totalmente contemporáneo, ¿no? Otra frase que de hecho creo que es muy conocida de Séneca, porque la he visto en diferentes foros, la cito textual: a quien no sabe hacia qué puerto se encamina, ningún viento le será bastante propicio. Fíjense qué interesante. Es decir, si no sabes a dónde te diriges, ¿qué importa el resultado que obtengas? Y bueno, aquí no puedo dejar de pensar en un clásico que seguramente conoces, que es Alicia en el País de las Maravillas. Seguro recuerdas la escena en la cual, va Alicia caminando, no saben dónde está, y de repente el camino en el cual está se bifurca, o sea, tiene dos opciones, y hay un gato en un árbol. Seguramente has visto el gato, me parece que es como morado con rosa o algo así, ¿no? Y Alicia le pregunta al gato, ¿no? Oiga, ¿qué camino debo tomar? ¿Y qué le contesta el gato? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Y qué le contesta Alicia? No lo sé. ¿Qué le contesta el gato? Si no sabes a dónde vas, ¿qué importa el camino que tomes, no? Entonces, es una palabra muy fuerte, pero me parece que en ocasiones algo que podría distinguir, en ocasiones lamentablemente, algún porcentaje de la sociedad actual es la mediocridad. Y es una palabra muy fuerte, la mediocridad, pero es algo que existe y es algo que yo observo en mi ámbito de actuación cotidiano. Es decir, cuando alguien no tiene digamos, una meta, un propósito, un objetivo bien fijado, algo que sea muy claro, pues ¿cuál es el riesgo? Que se pierda en el camino, aunque en realidad no sé si se pierda porque nunca tenía claro a dónde iba. Entonces, creo que es interesante que hagas tú esta pausa y te invito en este proceso de demora contemplativa, justamente en este que es tu espacio también, a que nos compartas tus comentarios acerca de esto que acabamos de mencionar. Pero yo sí llego a observar, o sea, en verdad, que de repente existen esa duda, esa incertidumbre, que si bien puede ser válida, no puede ser permanente. ¿Sí? Se vale dudar, incluso, te lo puedo decir que hasta incluso de uno mismo, pero no puede ser o sea, un tiempo muy extendido. Tienes que también tener muy claro, o tratar de tener muy claro, o si no lo tienes, buscar quién te pueda apoyar, justamente cuál es ese proyecto de vida que tú tienes. Y me parece que mientras más pronto lo encuentres, es mucho más factible, va a ser más probable que lo alcances, ese resultado que tú estás pretendiendo. Y al final yo me preguntaría, ¿no? No sé si lo más satisfactorio vaya a ser el resultado o el proceso para llegar al resultado. No lo sé, piénsalo, ¿no? Pero me parece que es una muy buena reflexión justamente para estar trabajando en dónde estoy, qué es lo que quiero lograr y cuál es la forma como lo pretendo lograr. Otra cita que me gusta mucho del autor y que me voy a permitir leerla de manera literal, a ver qué opinas acerca de esta. Dice: ¿qué pequeña parte somos del universo? Resistamos, pues, a los golpes del azar y, pase lo que pase, sepamos que nada es tan grande como lo pondera la fama, ¿no? Digo, en ocasiones esta cuestión yo le llamo que es uno de los jinetes del apocalipsis, la soberbia, ¿no? En las organizaciones, esta vanidad, ¿no? Este ego, que creo que es necesario tenerlo. Acuérdense que el ego se cría, o sea, porque al final se trabaja, pero que nunca sea tan grande, me parece. O sea, es decir, si me lo permiten, lo voy a decir de manera muy coloquial, que nunca nos sintamos tanto, ¿no? Al final creo que la humildad es una característica, y la humildad no es cómo vistas, no es en qué colonia vives, o si tienes hijos a qué escuela van, o dónde te fuiste de vacaciones, no. Acuérdense que la humildad, me parece a mí, es el reconocimiento de que somos aprendices. Creo que es un aspecto bien interesante, ¿no? O sea, al final del día hay aspectos como así como decían los estoicos y les decía yo al comienzo, que no podemos controlar, que no dependen de nosotros. Entonces, más bien creo que hay que aceptarlos. Y en la medida de lo posible hay que aceptarlos respondiéndonos para qué nos sucede. Es decir, si tú estás en este momento transitando por una etapa
que tú consideras que es complicada, no sé, digo, pueden ser diferentes aspectos, hasta puede ser una cuestión personal, familiar, algo en el mundo del trabajo, algo en la parte académica o escolar. Me parece que la pregunta no es por qué te sucede, sino para qué. Me parece que eso es lo que puede ser una gran diferencia justamente en el aprendizaje que puedas obtener y sobre todo que sea como un impulso, yo lo veo como un resorte para que te pueda llevar a un mejor estado del cual estés ahora, ¿no? Entonces, me parece que por eso la humildad del aprendiz siempre es muy importante, ¿no? Otro aspecto que me gusta, y fíjense que esto, digo antes de citarlo, esto lo menciona mucho Stephen Covey en un libro, Stephen Covey hijo, ¿sí? Ese libro se llama La velocidad de la confianza, es un libro que platicaremos en otra sesión, porque es un muy buen libro, en otro episodio, pero seguramente esto Covey lo tomó de Séneca, porque fíjense muy bien lo que dijo Séneca hace casi 2000 años, ¿no? No debe hacerse ni una cosa ni la otra, ya que ambas son viciosas, tanto confiar en todos como no confiar en ninguno. ¿Qué opinas tú sobre esto, no? Esto lo dijo Covey, casi 2000 años después, ¿no? Entonces, híjole, es complejo, ¿no? Porque al final los seres humanos necesitamos confiar y necesitamos ser confiables, porque al final vivimos en comunidad. Acuérdense de la película con Tom Hanks de Náufrago. Incluso él se inventa a Wilson, si recuerdan que una pelota, perdón, que de voleibol me parece, ¿no? Blanca. ¿Por qué? Porque los seres humanos necesitamos esa interacción. Digo, por ahí como dijera otro filósofo, somos animales sociales. Necesitamos estar construyendo relaciones. Creo que es muy difícil estar completamente aislados, si no es que prácticamente imposible. Entonces, ¿qué tanto yo soy confiable y qué tanto yo puedo confiar en la gente? ¿Sí? Incluso yo te diría, digo, puedes incluso poner nombre, si tú gustas, saber yo en quién confío en este momento, pero me parece que eso sería una anécdota. Más bien lo interesante es a ti qué te hace confiable y a ti qué te hace confiar en alguien más. Es decir, cuáles son los valores, los principios y los elementos. La verdad es que me va a encantar que lo puedas compartir para que yo más adelante lo pueda leer. Pero cuáles son esos factores justamente que nos pueden ayudar a estar construyendo, me parece que más que un contexto, un entorno de competencia, de colaborar, de colaboración. Me parece que en ocasiones nos falta mucho eso a nivel sociedad y creo que eso es un tema a nivel global también. Pero bueno, vámonos con la siguiente idea. Fíjense, cada persona es tan desgraciada como cree serlo. Así lo dijo Séneca, y yo creo que mucho de esto es cierto, porque es en gran medida la cuestión del diálogo interno. Posiblemente tú recuerdas la película de Pinocho, yo creo que la has visto. Digo, hay una por aquí de un director mexicano muy contemporáneo y muy exitoso, que seguramente lo ubicas, Guillermo del Toro. Pero Pinocho tiene un amigo, su mejor amigo, que es Pepe Grillo. Yo creo que te acuerdas de él. No sé si tengamos uno o dos, ¿no? Hay gente que dice que los tenemos aquí en los hombros. No sé si tengamos al bueno y al malo, espero que los dos no sean malos. Pero es el diálogo interno, es la forma como te hablas. Entonces, aquí me parece que el gran desafío, que te lo planteo de esta manera, es la manera como tú controlas tu diálogo interno. El diálogo interno nunca se va a callar. Eso está comprobado que desde que naces hasta que mueres, vamos formando esta conciencia. Entonces, aquí el reto más bien es, a ver, aprendamos a controlar ese diálogo interno. El famoso autosabotaje, y digo famoso porque lo he escuchado en muchos foros, me parece que tiene que ver con este aspecto, ¿no? Es decir, a veces uno mismo se puede denigrar a sí mismo. La ironía, el sarcasmo, la burla, la ofensa, digo, a veces no son solamente contra otras o otros, sino lo que puede ser todavía más grave es contra uno mismo, ¿no? Entonces me parece que habría que trabajar mucho sobre eso y sobre todo hacerlo consciente, pero el término es este, es el diálogo interno y eso es lo que hay que controlar. ¿Por qué? Porque esto no es un tema motivacional, o sea, no se trata de echarle ganas. Sin embargo, si tú modificas tu lenguaje, tú empiezas a modificar tu entorno, ¿sí? Y eso no es motivacional, eso está más que comprobado. ¿Por qué? Porque tú empiezas a encontrar o vislumbrar diferentes posibilidades. Tal vez donde ahorita estás atorada o atorado con algún tema o algún aspecto que podría estarte incluso afectando o afectando a la gente que está cercana contigo, ¿no? Pero bueno, vámonos a la siguiente idea. Hay un principio, y esto me gusta, y así lo menciona Séneca. Fíjate, no sucumbir ante las adversidades, no confiarse de las alegrías y no perder nunca de vista los caprichos de la fortuna. Es decir, qué importante, ¿no? El hecho de estar siempre consciente, ¿sí? De qué es lo que nos provoca, por ejemplo, el sentimiento o la emoción. Y este es un aspecto también muy vigente. Daniel Goleman, el libro de Inteligencia Emocional, que muy posiblemente lo has escuchado o lo has leído, es un libro de 1995. Goleman habla de eso. Acuérdense que la inteligencia emocional tiene 4 dimensiones, digo, solo de manera muy puntual. Tenemos el autoconocimiento.
que es justamente, que es la primera, identificar qué origina la emoción que tú estás en este momento transitando y que estás sintiendo. Acuérdense las emociones, ¿no? Que son universales. Miedo, alegría, tristeza y enojo. Recuerden que las emociones no son ni positivas ni negativas. Y la principal característica es la transitoriedad. Una emoción dura muy poco tiempo. ¿Sí? Está documentado por más de un autor que una persona adulta, en promedio, escucha bien esto, puede tener más de 100 cambios de emoción en un día. ¿Cómo te suena? Más de 100 cambios, ¿no? Entonces, ¿de qué forma estamos viviendo esta emoción? Y me parece que tiene mucho que ver con esto. Es decir, si tienes un éxito, digo, por supuesto, celébralo. O sea, no, la idea no es que no lo celebres o que permanezcas sin decir nada, ¿no? O sea, si tienes un éxito, celébralo. Si estás triste, llora, porque creo que es necesario llorar en muchas ocasiones. Si estás molesta o molesto, externalo. Digo, hazlo de manera asertiva. Digo, también hay que saber cómo molestarse, ¿no? Pero sí externalo. O sea, no se trata de esto, lo que nos dice el autor, sino más bien, sí, que reconozcamos precisamente que todo es transitorio, que todo es temporal, que va a pasar, o sea, los éxitos y los fracasos se van a seguir sucediendo a lo largo de tu vida, lo extensa que sea esta, eso creo que no es el punto. Entonces me parece que más bien sería cómo aceptamos esos acontecimientos que estamos viviendo, ¿no? Lo que dependa de ti, trabájalo, lo que no dependa de ti, simplemente yo te diría, acéptalo, o incluso déjalo pasar, ¿no? Me parece que era Sócrates, este gran filósofo griego, si te acuerdas de tus clases de ética, que posiblemente las llevaste en bachillerato o en la licenciatura, si es que tuviste la oportunidad de hacerlo. Pero fíjense, Sócrates decía esto, cuando hablen de ti, fíjense muy bien, cuando alguien hable mal de ti, si lo que dice es cierto, aprovéchalo para que te corrijas. Si lo que dice de ti es falso, échate a reír. ¿Se imaginan cuántos conflictos podríamos evitar en verdad si lo creyéramos y lo viviéramos? Me parece que ese es uno de los grandes puntos que habría que trabajar, ¿no? Acuérdense, si lo que dicen de ti es mentira, échate a reír. O sea, de eso se trata, me parece mucho de la sabiduría que habría que impulsar, ¿no? Y bueno, vámonos con unas últimas ideas. Nos dice también el autor, no aplaces nada, salda cada día tus cuentas con la vida. Si quieres decir algo, hazlo. Si quieres realizar algo, busca hacerlo. Si quieres dejar de hacer algo, trata de dejar de hacerlo. Obviamente en un contexto de responsabilidad. Pero ¿hasta qué punto? Y ese es un término que tiene que ver con el diálogo interno. La forma como te hablas te ayuda y te impulsa a ser una mejor versión de ti misma. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Hay dos palabras que yo te invitaría a que dejaras de utilizar en tu vocabulario. Tengo que y debo. ¿Por qué? Porque más bien es una decisión personal. Si tú dices, oye, no sé, por ejemplo, me gusta dormir hasta tarde, pero me tengo que levantar temprano, cambia el discurso. Acuérdate que es el diálogo interno. Di que te quieres levantar temprano, pero ¿por qué? Porque tal vez quieres, no sé, por ejemplo, quieres llegar temprano al trabajo, porque quieres tener un mejor rendimiento escolar, digo, si fuera el caso, porque quieres acompañar a tus hijos a la escuela. Es decir, cambia el discurso. Acuérdate que no es motivacional, pero me parece que mucho de esta cuestión de saldar las cuentas en el día a día tiene que ver con la actitud con la que tú afrontas esas responsabilidades que tú tienes. Que muy probablemente, porque ese es un enfoque de protagonista, no de víctima, tú elegiste con libertad esas responsabilidades que hoy tienes. Entonces me parece que eso es bien interesante. Por ahí dice un autor que hay que disfrutar lo que estamos haciendo y creo que de eso se trata, ¿no? Tenemos una siguiente idea, esto se me hace muy fuerte, a ver qué les parece, y así lo dice Séneca. Dice, enséñame a una persona que no sea esclava. Unos sirven a la avaricia, otros a la ambición, otros a la lujuria, todos al temor. ¿Sí? Y continúa, dice, yo puedo mostrarte a un cónsul sirviendo, a una persona con mucho dinero sirviendo, a unos jóvenes sirviendo. Ninguna servidumbre es tan vergonzosa como la voluntaria. Es un aspecto muy fuerte, porque si tenemos muy claro cuáles son los principios y cuáles son las metas que queremos, me parece que lo ideal, siendo congruentes, es trabajar, ¿sí? Cada uno de manera personal para estar construyendo después en comunidad, cuál es justamente esa meta a la que deseas alcanzar. Me parece, y esta es una de las 4 virtudes, acuérdense, los seres humanos tenemos 4 virtudes cardinales a las que hay que aspirar. Justicia, fortaleza, prudencia y templanza. La templanza es el autogobierno, es decir, la capacidad que tengamos yo mismo, hablando en primera persona,
de autogobernarme, es decir, de saber qué es lo que quiero y de poder controlar eso que quiero, ¿sí? Venciendo justamente pues a estos, algunos pueden ser vicios, otros pueden ser pasiones. Entonces, ¿qué tanto yo tengo esa posibilidad de que si tengo claro qué es lo que quiero, yo puedo estar encontrando el cómo? Digo, por ahí decía Nietzsche, filósofo alemán del siglo XIX, ¿no? Quien tenga un para qué vivir va a encontrar el cómo. Entonces me parece, porque eso lo retoma después Víctor Frank, acuérdense, el autor del libro del hombre en busca de sentido, lo retoma algunos años después, unas décadas más adelante, y él habla acerca de esto. De hecho, la logoterapia, que es una escuela de psicología que posiblemente has oído escuchar o que has mencionado, se trata precisamente, logos de sentido, de que le demos un sentido a nuestra existencia. Y muy probablemente la respuesta sea cuando podamos hacer algo, ¿sí?, por alguien más, pero que sea algo que tenga un sentido y que nos dé, en este caso, un resultado satisfactorio, tanto a la gente que estás, en este caso, ayudando o procurando, como a ti misma. Yo sé que hay gente que nos escucha, por ejemplo, o que nos ve de organizaciones de la sociedad civil, casas hogar, asilos para adultos mayores, gente que atiende alguna discapacidad. Eso es una vida con propósito. Entonces, ese servicio que damos, ¿sí?, ese servicio bien enfocado y bien alineado, es fantástico, porque justamente estamos encontrando un propósito, ayudándole a otras personas a que encuentren también un propósito. Y bueno, una última idea con la que quiero cerrar antes de irnos a las preguntas, ¿sí?, de reflexión, como lo estamos haciendo ya en cada episodio. Fíjate muy bien, porque esto es posiblemente lo que más me gusta del libro. Dice, todo nuestro propósito personal debe reducirse a decir lo que sentimos y a sentir lo que decimos. Nuestra palabra tiene que estar de acuerdo con nuestra vida. Y me parece que si tú logras eso, si yo logro eso, yo voy a ser mucho más congruente. Y la gente que está alrededor mío, cuando lo perciba, ¿sí?, posiblemente se siente inspirada para empezar a replicar mi ejemplo. Y me parece que ese es el liderazgo. Porque el liderazgo parte de un servicio, ¿sí? ¿Para qué? Para que siendo consistente en el día a día, seamos capaces de, con nuestra historia, con nuestra trayectoria, poder inspirar a otros. Bueno, vámonos al colofón, vámonos al cierre. Y bueno, te invito, como en el episodio inmediato anterior y como lo estamos haciendo ya ahora, a que te lleves estas preguntas. Las puedes escribir, las puedes llevar ahorita solamente con una mejor memoria, que seguramente es mejor que la mía, pero es son para que le respondas y me va a encantar que nos puedas dejar tus comentarios. La primera, ¿qué reflexión obtienes de estas ideas, de estas enseñanzas que nos deja Séneca, acuérdense, hace ya prácticamente 2000 años? ¿Cuáles serían esas reflexiones? Me gustaría mucho leerte para escucharte. ¿Cuáles son esas reflexiones que tú te llevas de este episodio, ¿no? La segunda, ¿cómo puedes vivir de una manera que te haga sentir bien contigo misma o contigo mismo? Es decir, ¿cómo podrías alcanzar esa vivencia? ¿Qué tendrías que hacer tal vez? Tal vez ya lo haces. Tal vez puedas hacer algo diferente. Acuérdense que aquí la propuesta es esta, ¿no? El estar explorando diferentes posibilidades, ¿no? Y la última, de las rutinas que tú tienes actualmente. Acuérdense que una rutina es una actividad que hacemos de forma reiterada. ¿Cuáles de estas estás dispuesta o dispuesto a modificar precisamente para alcanzar un resultado pensando que sea más favorable, distinto? Entonces, ¿qué rutinas tú estarías dispuesta y dispuesto? Contéstalo en primera persona. Me va a encantar que lo puedas compartir y sobre todo también que estas reflexiones las puedas tú compartir. La verdad es que si tú compartes justamente este audio con otras personas que tú creas que les pueda servir, yo estaré eternamente agradecido contigo. Te reitero, soy Rodrigo López, Apere Aude, Atrévete a Saber. Estamos creando este espacio juntos de pensamiento crítico, reflexivo y sobre todo para construir una mejor ciudadanía. Nos vemos pronto.